Ya. Bien, entonces ya está grabando. Vamos a empezar con esta clase de signos vitales 2. Bien, vamos a empezar con signos vitales 2 entonces. A ver, como les estaba diciendo, en signos vitales 2 vamos a ver dos signos vitales principales que van a ser los que nos faltan, ¿no? Pulso y presión arterial. Pulso y la presión arterial, que están ligados directamente con el sistema cardiovascular. Entonces, como vamos a hablar del sistema cardiovascular, bueno, aquí les tengo un resumen, ¿no?, de la clase. Como ya les había mencionado, cada clase voy a hacer eso, voy a darles como los subtítulos para que ustedes los tengan y en el momento de repasar pues puedan verlos y así. ¿Se está viendo la pantalla? Porque... Sí se ve, sí se ve. Ya, gracias. Ya, entonces vamos a empezar con el sistema cardiovascular, una introducción sobre el sistema cardiovascular. Como ya estábamos hablando, el sistema cardiovascular, nuestro sistema cardiovascular el principal órgano va a ser nuestro corazón, ¿no? Y nuestro corazón, como ya me habían dicho, tiene pues 4 cámaras. Esas cámaras van a ser 2 ventrículos y 2 aurículas. Tenemos nuestro ventrículo por acá y nuestras aurículas por acá. Ahora, como les mencionaba, tenemos 2 movimientos que van a ser la sístole y la diástole, ¿no? Y la diástole. ¿Qué es la sístole del corazón? ¿Qué movimiento es la sístole? Es la contracción del corazón. La contracción, muy bien, gracias. La contracción de nuestro corazón. Y la diástole es lo contrario, ¿no? La relajación. Entonces, cuando ocurre la sístole, nuestro corazón se va a comprimir y eso va a hacer que bombee sangre a todo nuestro cuerpo. Y cuando se relaja, se va a llenar nuevamente de sangre. Bien. Como les mencionaba, pues vamos a tener diferentes vasos. Los más importantes van a ser las venas y, más importantes aún, las arterias. Las venas van a ser vasos sanguíneos que no le tomamos tanta importancia, sobre todo cuando hay, por ejemplo, alguna hemorragia o algo así, porque las venas no llevan tanta sangre. Y entonces una persona no va a morir rápido si es que se ha lastimado alguna vena. En cambio, si se ha lastimado una arteria, por ejemplo acá la carótida, entonces probablemente sí muera en muy poco tiempo. Entonces, las venas van a ser vasos que van a llevar sangre desoxigenada y las arterias van a ser vasos que van a llevar, ¿qué? Van a llevar sangre oxigenada. Ahora, ya les había mencionado también que existe una excepción, que es que acá tenemos una arteria, que es la arteria pulmonar, que va a ser la única arteria de nuestro cuerpo que va a llevar sangre desoxigenada. Y por acá vamos a tener a nuestras venas pulmonares, que van a ser las únicas venas que van a llevar sangre oxigenada, ¿no? Por eso están de rojo. Obviamente así no se ve en nuestro cuerpo, pero normalmente se expresa así, ¿no? En rojo se expresan las arterias y en azul se expresan las venas. Bien, ahora, cuando nuestro corazón empieza a latir, empieza a bombear sangre, el ventrículo y la aurícula que más van a funcionar, por decirlo así, que van a tener más carga, más trabajo, va a ser el izquierdo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta acá, ¿qué arteria está acá? La aorta, es el callado de la aorta. Por acá va a venir el tronco brachiocefálico, por acá va a venir 2 arterias, la subclavia, etc. Y esas son arterias que van a llevar sangre por todo nuestro cuerpo. Entonces, obviamente, si este lado es el que se va a encargar de que la sangre llegue a todo nuestro cuerpo, necesita mucho más presión, por decirlo así, ¿no? Necesita trabajar más. En cambio, nuestro lado derecho va a tener, por ejemplo, acá la arteria pulmonar, que la arteria pulmonar, pues, ¿a dónde se va a ir? Al pulmón. Entonces, como solo se va a ir al pulmón, no va a trabajar tanto.
Esta diferencia de trabajos, esta diferencia de cargas que existe en el lado derecho y el izquierdo de nuestro corazón, lo que va a ocasionar es que nuestro lado izquierdo tenga una capa de músculo un poco más gruesa. Acá va a tener una capa más gruesa, mientras que el lado derecho va a tener una capa más delgadita. ¿Es por qué? Porque el izquierdo es el que va a tener más trabajo, por así decirlo. Bien, ahora, les voy a explicar este cuadrito, que es básicamente la gráfica de nuestras presiones, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, ¿no? Más adelante vamos a especificar, pero como un spoiler, por así decirlo, la presión arterial sistólica se da, pues, va a ser la presión cuando nuestro corazón esté en sístole, es decir, se contraiga. Y la presión arterial diastólica cuando nuestro corazón esté en diástole, o sea, se relaje. Bien, acá vamos a ver que se va a empezar a graficar y aquí vamos a tener esta curva que va a representar hasta esta parte, todo esto que está de negro, la presión arterial sistólica. Y después vemos en esta parte de acá que se grafica la presión arterial diastólica. Pero ¿saben qué es lo curioso? Lo curioso es esta incisura. Si se dan cuenta, creo que ya lo rayé y por eso no se nota muy bien, pero lo voy a poner con amarillo. ¿Se dan cuenta que hay como un sube y baja? O sea, está bajando nuestra presión, está bajando, 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 y llega hasta acá y de pronto, ¡pum!, sube un poco y después ya se da el deceso total. ¿Por qué se da eso, Thais? ¿No se supone que debe ser lineal y todo debe estar bajando? Mire, lo que pasa es que... A ver. Ya. Lo que pasa es que nuestra sangre está saliendo por acá, ¿no? Hacia todo nuestro corazón. Sale, sale, sale. ¿Y qué va a pasar? Existe una fuerza, que es la gravedad, que como es un líquido, va a hacer que la sangre vuelva a entrar a nuestro corazón, porque lo va a presionar, la sangre es un líquido. Entonces, ¿qué hace nuestro corazón? Cierra estas válvulas, las cierra. Pero esta sangre, como es un líquido, va a intentar bajar otra vez. Es ahí donde ocasiona que haya una pequeña subida de presión y pues hace que se forme esta incisura que vemos por acá en este gráfico. Esa es la razón de por qué hay una incisura en el gráfico de la presión arterial, tanto sistólica como la presión arterial diastólica, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Esto es más una introducción. Ahora los receptores sí ya es la clase en sí. ¿Alguna pregunta? Todo está claro. Ya, gracias. Para los que les sale el pretest ya enviados, porque ya lo han hecho ayer y es por eso que sale ya enviado, no se preocupen. Ya, ahora, en cuanto a los receptores, ¿qué es un receptor? Cuando tú recepcionas algo es porque estás recibiendo algo. En nuestro cuerpo, receptores los vamos a llamar a cuando este algo va a recibir alguna señal, algún signo de que algo está pasando con tu cuerpo. Entonces, vamos a tener 4 tipos de receptores principales. Vamos a tener a los quimiorreceptores, a los volurreceptores, a los receptores isquémicos y a los varoreceptores. ¿Qué quiere decir cada uno? ¿Qué señal va a recibir cada uno durante con respecto a nuestro sistema cardiovascular? A ver, los quimiorreceptores van a ser aquellos receptores que van a recibir, vale la redundancia, las señales de si el oxígeno y el CO2 en nuestra sangre están en cantidad adecuada. Es decir, que si, por ejemplo, lo normal es que haya X de oxígeno en nuestra sangre y si empieza a bajar y empieza a subir el dióxido de carbono, entonces tu cuerpo va a tratar de equilibrarlo, porque eso es lo que hace tu cuerpo. O sea, cuando recibe alguna señal y algo está mal en tu cuerpo, lo que hace tu cuerpo es equilibrarlo. Tratar de tener alguna respuesta, decirle a tu cerebro, mira,
tenemos demasiado dióxido de carbono, tenemos poco oxígeno, algo está pasando aquí en el cuerpo de esta persona. Entonces, algo tenemos que hacer. Y eso lo vamos a ver cuando veamos atención prehospitalaria. El qué hace tu cuerpo cuando el oxígeno está disminuyendo y el dióxido de carbono está aumentando. Ahora, los volurreceptores. Los volurreceptores van a recibir volumen. En nuestro caso va a ser la sangre, ¿no? Porque estamos hablando del sistema cardiovascular. La cantidad de sangre. Entonces, por ejemplo, si tu corazón, si estos volurreceptores tienen una señal de que tienes alguna hemorragia y estás sangrando demasiado, entonces va a tratar de nuevamente equilibrar tu cuerpo, ¿no? Normalmente los volurreceptores empiezan a activarse cuando estás perdiendo demasiada sangre, etc. Ahora, los receptores isquémicos se van a encargar también de ver el nivel tanto de oxígeno como de CO2, pero a nivel local, por así decirlo. O sea, los quimiorreceptores se van a encargar de verlo a nivel general en todo tu cuerpo. Yo puedo decir, mira, hay CO2 en esta cantidad y oxígeno en esta cantidad en la sangre de todo tu cuerpo, pero los receptores isquémicos van a recibir la señal de si está llegando el oxígeno adecuado o si no está llegando y hay demasiado CO2 en cierto tejido u órgano de tu cuerpo. Y le va a avisar a tu cerebro para que pues haga algo, ¿no? Nuevamente. Y por último, los varioreceptores, varios de presión, van a evaluar la presión en tu cuerpo, ¿no? De repente estás hipotenso, de repente estás hipertenso, de repente estás normal. Entonces, básicamente esos son los receptores. Lo que les van a preguntar en el examen probablemente sea, los quimiorreceptores se encargan, por ejemplo, de 2 puntos y les ponen todas estas opciones. De ver el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre a nivel general. De ver la cantidad de la sangre en tu cuerpo. De ver el dióxido de carbono y el oxígeno a nivel local. De ver la presión en tu sangre. Entonces, te van a decir que marques la alternativa correcta. Y obviamente tú vas a marcar de ver el oxígeno y el dióxido de carbono a nivel general en tu cuerpo. ¿Ya? Lean bien también las preguntas, porque a veces como que les ponen, mencione cuál no es una característica al vaso. Pero bueno, aquí sí, yo creo que más o menos les van a preguntar eso. O si no, les van a preguntar, marque la relación correcta. Y les van a poner estos 4 receptores y de qué se carga cada uno. Y ya pues ustedes tienen que identificar. Por eso es importante que sí o sí se aprendan esta parte de los receptores. Bien, ahora vamos a empezar. No quedó ninguna duda, ¿no? Con los receptores. Disculpe, yo entré tarde y no escuché la explicación completa de cada uno de los receptores y qué hacen. No sé si puedes volver a repetir, por favor. Ya, a ver, dame un segundo, voy a borrar esto. Ya. A ver, los receptores son, ¿qué entiendes por recepción? Por algo que va a recibir alguna señal, ¿no? De tu cuerpo. Entonces, vamos a tener 4 tipos de receptores principales, que van a ser los quimiorreceptores, volurreceptores, receptores isquémicos y varioreceptores. Cada uno se va a encargar de ver algún signo, o sea, algún signo de alarma, por ejemplo, en tu cuerpo. Si es que pasa algo o si está normal. Si está normal, tu cuerpo va a seguir normal. Pero si es que está pasando algo, entonces estos receptores le van a avisar a tu cerebro que tenga pues una respuesta adecuada para esto que está mal, que está yendo mal en tu cuerpo. Entonces vamos a tener aquí primero los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores se van a encargar principalmente de ver si el oxígeno y el dióxido de carbono a nivel general en tu cuerpo es adecuado. Si es que, no sé, lo normal es que haya X de oxígeno y Y de dióxido de carbono, y de pronto este dióxido de carbono empieza a aumentar y este oxígeno empieza a disminuir, entonces estos quimiorreceptores se van a encargar de decirle a tu cerebro que tenga una respuesta. Y esto, la respuesta lo vamos a ver en atención prehospitalaria, donde, por ejemplo, alguien está teniendo un problema en el pulmón y empieza a aumentar el CO2 y tu cuerpo va a tener una respuesta para tratar de equilibrar y que no haya tanto dióxido de carbono en tu sangre. Ahora, los volurreceptores se van a encargar Entonces,
por interrumpir. Entonces los quimiorreceptores pueden funcionar, o sea, funcionan en sí como reguladores nomás. Reciben la señal de si hay oxígeno y dióxido de carbono en adecuada proporción y O sea, ya avisa. van a Más que nada estar. Sí, los receptores avisan nada más, no tienen la reacción en sí. avisa. Ujú. Ya, los volurreceptores van a ser aquellos volumen que se van a encargar de qué? De evaluar si la cantidad de sangre es adecuada en tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, no sé, estás teniendo una hemorragia y de pronto tienes 3 litros de sangre, obviamente ya no está bien. Entonces, tu cuerpo no va a saber si le van a hacer una transfusión de sangre o algo así. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a avisarle a tu cerebro para que tenga una respuesta, que también la vamos a ver en atención prehospitalaria. Y los receptores isquémicos se van a encargar también de evaluar el oxígeno y el dióxido de carbono, pero la diferencia entre los quimiorreceptores y los receptores isquémicos es que los quimiorreceptores lo ven de forma general, o sea, se van a fijar del oxígeno y dióxido de carbono en todo tu sangre, mientras que los receptores isquémicos también evalúan el dióxido de carbono y el oxígeno, pero en cierto tejido u órgano específico de tu cuerpo. Y por último, los varioreceptores, varo de presión, evalúan pues si tu presión arterial está adecuada, si no está adecuada, y como siempre, tu cuerpo va a tratar de regular esa parte, ¿no? Regular si es que estás teniendo hipotensión, si es que estás teniendo hipertensión, entonces va a tener ciertas respuestas para tratar de mantener a tu cuerpo lo más equilibrado posible. ¿Quedó claro, chicos? Todo claro. Ya, gracias. Ya, ahora sí vamos a ver el primer signo vital del día, que va a ser el pulso. El pulso va a ser la expansión y la contracción de una arteria, es decir, las veces que va a latir tu corazón, porque ya les había dicho yo que las arterias son los únicos vasos que van a latir al mismo ritmo que tu corazón y en el mismo momento, ¿no? Los capilares, las venas no tienen latidos. Tus arterias son los únicos vasos. Entonces, obviamente tú no le vas a hacer lo más práctico, no es escuchar tanto su corazón, ¿no? Es escuchar más las arterias, que como mencioné, tienen la misma, que es lo mismo que cuando tu corazón late. Ahora, tu pulso va a tener 4 características principales: la frecuencia, el ritmo, la amplitud y la elasticidad. Es por eso que les mencionaba que el pulso y la frecuencia no es lo mismo. O sea, la frecuencia se refiere, si estamos hablando de arterial y de sistema cardiovascular, frecuencia cardíaca. Es decir, que el pulso engloba todas estas características, mientras tu frecuencia cardíaca lo único que evalúa es la cantidad de veces que está latiendo tu corazón en un minuto. Ya, entonces frecuencia cardíaca, ya al igual que respiración y frecuencia respiratoria no es lo mismo, el pulso y la frecuencia cardíaca tampoco es lo mismo. La frecuencia cardíaca simplemente evalúas, a ver, ¿cuánto tiempo está latiendo tu corazón en un minuto? Ya, 60 veces, ya, muy bien. Esa es tu frecuencia cardíaca. Pero, ¿qué más tiene el pulso? El pulso también tiene ritmo. El ritmo es el patrón que va a seguir tus pulsaciones. Es decir, por ejemplo, acá vamos a tener 2 tipos de ritmo, el regular y el irregular. El regular, vamos a ver acá, que tiene una amplitud, bueno, vemos que la diferencia, o bueno, el tiempo que tarda entre latido y latido va a ser igual, va a ser el mismo. Entonces va a tener un ritmo regular. Pero ¿qué pasa si este espacio entre latido y latido se empieza? Primero está normal, eso es lo normal. De pronto acá ya no está tan normal, se duplicó. Acá se triplicó y acá volvió a la normalidad. Entonces decimos que el ritmo de esa pulsación va a ser irregular. ¿Por qué se origina un pulso de ritmo irregular, Thais? Se puede originar porque el paciente puede tener alguna obstrucción, porque el paciente ha tenido alguna intervención quirúrgica
con respecto a su sistema cardiovascular, porque el paciente tiene hipertensión, también puede ser que el ritmo se vuelva irregular. Entonces hay que ver la historia clínica del paciente, ¿no? Y si no tiene, o sea, la historia clínica no te avisa, no te dice si es que tiene todas estas señales que le digo, hipertensión, una cirugía de pecho, se le ha detectado alguna arteria obstruida, entonces hay que hacerle más exámenes. La amplitud va a ser el volumen de sangre que se impulsa contra la pared de la arteria. La amplitud, como ya les había dicho, como de la frecuencia respiratoria, es estos picos, básicamente, ¿no? En términos más sencillos, estos picos. Cuando no se siente el pulso, le decimos que es un pulso imperceptible, un pulso imperceptible. ¿Cuándo no se puede sentir? Cuando el paciente está teniendo una hemorragia, por ejemplo, ha ocurrido un accidente de tráfico o de tránsito y llegas a la escena como médico emergencista y tu paciente está teniendo una hemorragia grave. Entonces, puede ser que si le tocas o si le tomas el pulso radial, por ejemplo, entonces no vas a sentir ese pulso y lo vas a llamar un pulso imperceptible. Y por último, la elasticidad, que es la compresión de la pared arterial, ¿no? Que puede ser baja, es decir, que tiene una compresión ligera, o una alta que tiene una presión grande. Lo que más les van a preguntar en el examen es la frecuencia y el ritmo. Y puede ser que la amplitud también. Sobre elasticidad no he escuchado mucho. Ahora, esto es importante, no sé, a mí me parece interesante, que ya también les había mencionado en la clase 1, que la frecuencia cardíaca aumenta de 7 a 10 pulsaciones por minuto por cada grado de temperatura normal. O sea, como ya les decía, ¿no? Si yo tengo 36 y mis pulsaciones son 70 y de pronto me dio fiebre y empiezo a tener 40. Entonces, más o menos, mis pulsaciones, ¿cuántas deben ser? ¿Cuántas deben ser, chicos? Más o menos. ¿98? ¿100? Más o menos eso, ¿no? O sea, va a tener, a ver, 7 por 4, 28, 98, y 7 por 10, 40, ¿no? 110, algo así, 110 pulsaciones por minuto. Eso es lo normal que debe suceder. Ahora, sorry. Ya. ¿Qué pasa si es que estos valores no se dan? O sea, si tú tienes un paciente y sigue teniendo 70 pulsaciones por minuto. No, normal, ahí es igual, está en el rango normal. No, ahí debes preocuparte y debes mandar a hacerle más análisis. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que se llama fiebre tifoidea. Y esta fiebre tifoidea está asociada a que tus pulsaciones no se van a elevar tanto. Entonces, lo normal es que se eleven tus pulsaciones cuando se empieza a elevar tu temperatura. Pero si no se está elevando, es porque probablemente tu paciente puede tener fiebre tifoidea. Entonces, tienes que mandar a hacerle más análisis para chequear si es que tiene, o quizás es un falso, ¿no? Una falsa alarma, pero lo más recomendable es hacerle sus exámenes. ¿Ha quedado claro entonces hasta ahí, chicos? Todo claro. Ya, entonces vamos a continuar. ¿Me está compartiendo, no? Sí. Ya, entonces vamos a continuar.
¿Dónde se toma la presión arterial? Si estamos hablando de presión arterial, es obvio que se va a tomar en una arteria, ¿no? Entonces, nuestra presión arterial, bueno, vamos a tener diferentes arterias en nuestro cuerpo y las podemos tomar en estos puntos, en la temporal superficial, en la carótida que se encuentra por acá en el cuello, en la subclavia a nivel de la clavícula, en la axilar, como su propio nombre lo indica, en la axila, la braquial, que su nombre lo indica, ¿no? Braquial, brazo, la femoral en la ingle, radial y cubital. Radial, a ver, ahí, ya. El radio está para acá, donde está tu dedo pulgar. Entonces, para acá es donde se va a tomar el pulso radial. Y el cubito está por acá, por donde está tu dedo meñique. Entonces, para acá es donde vas a tomar el pulso cubital. Ahora, entre el radial y el cubital, ¿cuál es el que más frecuentemente se toma? El radial. ¿Por qué? Porque se percibe más el pulso radial que el cubital. Es por eso que es más común que se tome el pulso radial. Luego vamos a tener el pulso popliteo o en la arteria poplitea, que se va a encontrar detrás de la rodilla. Vamos a tener el tibial posterior, que está por el tobillo, y el pedio, que se encuentra en el pie. Ahora, de aquí los más importantes, los más resaltantes, el radial, el femoral, que lo vamos a ver también en prehospitalaria, el braquial, que sirve para la presión, la carótida, que sirve para evaluar cuando tu paciente está muy, muy grave. Ya se toma el signo de la carótida para evaluar si es que tu paciente pues sigue vivo o no sigue vivo, ¿no? Básicamente. Entonces por acá lo voy a apuntar. Braquial, presión. Cubital, lo más común. Carótida, paciente grave. Y la femoral también. Cuando tu paciente está un poquito grave, también se considera la femoral. Ahora, ¿cómo se toma el pulso? Siempre, antes de cualquier procedimiento médico, lo que se tiene que hacer es lavarnos las manos, ¿no? Vamos a tener una clase de lavado de manos donde vamos a evaluar los tipos de lavado de manos y todo eso. Pero siempre, siempre tengan en cuenta que se tiene que realizar un previo lavado de manos. Una preparación física y psicológica del paciente, ¿cómo se da? Preparación psicológica. Le tienes que avisar al paciente el procedimiento que vas a hacer. Es decir, le vas a decir, mire, señora, le vamos a tomar el pulso para evaluar cómo está, cómo se encuentra. Manténgase tranquilo, manténgase relajado, no va a pasar nada. Básicamente eso, porque si no, el paciente se va a poner ansioso, se va a poner nervioso, va a empezar a sudar, va a empezar a elevarse su temperatura, va a empezar, o se le puede bajar, se le puede subir la presión, se le puede subir el pulso, se le puede bajar. Entonces, siempre hay que avisarle al paciente que esté tranquilo, que no va a pasar nada. Y la preparación física, pues, es que el paciente no haya tomado café antes, porque el café te activa, ¿no? Entonces, no sé, cuando toman café, que lo usamos para mantenernos despiertos, lo que va a hacer es empezar a hacer que nuestro corazón empiece a latir más rápido. Entonces, emergencia, el paciente está con taquicardia, no, simplemente se haya tomado un cafecito antes. El paciente debe estar en posición de D, en posición, lapsus. Esta es la posición Fowler y la semifowler. ¿Ya? Esos son los nombres. ¿Cómo son estas posiciones? La posición de D es básicamente cuando el paciente se encuentra en el piso, o sea, por ejemplo, lo hemos encontrado en un accidente, se ha desmayado, por ejemplo, entonces lo ponemos como de costado y le tomamos normalmente ahí el pulso en la arteria carótida. Y la posición Fowler es cuando el paciente va a estar sentado y va a extender su brazo, sobre todo cuando viene a consulta. Y la semifowler es cuando el paciente está hospitalizado, entonces va a estar semiacostado, más o menos unos 30 grados, y sus piernas van a estar por acá, así más o menos. Así más o menos. Ahí te va a dar su brazo, y aquí es donde le vas a tomar el pulso. Ahora, el brazo del paciente debe estar en la parte inferior del tórax
Y si está sentado, el paciente debe colocar su brazo en 90 grados sobre la mesa y ya ahí tú con tus dedos, que tiene que ser el primero, el segundo y puede ser el tercero, nunca usar el pulgar para tomar el pulso. Normalmente el primero y el segundo, ¿no? Pero nunca, nunca usar el pulgar. Aquí lo voy a apuntar. Nunca, nunca usar el pulgar. Listo. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, todo claro. Gracias. Bien, ahora en cuanto a los valores, estos valores son 3 nada más, así que son más sencillos. Lo que se tienen que aprender, los valores normales, ¿no? Tú te aprendes los valores normales. Cuando te hablen de taqui, es porque está hablando de valores sobre lo normal. Entonces, ¿hasta qué punto son los latidos por minuto? Hasta 100. ¿Qué pasa si tienes más de 100? Tienes una taquicardia. ¿Y qué pasa si tienes menos? ¿Cuál es el valor mínimo al que debe llegar tu pulso? 60. Si tienes menos, entonces será una bradi, menos de lo normal, una bradicardia. Bien, se ha quedado todo claro con respecto al pulso, entonces vamos a pasar al último signo vital del curso, que va a ser pues la presión arterial. Por física, sabemos que presión es la fuerza que ejerce algo sobre algo, ¿no? En este caso, ¿quién es el que va a ejercer la fuerza? La sangre. ¿Sobre quién va a ejercer la fuerza? Sobre nuestras arterias. ¿Por qué? Porque se llama presión arterial. Entonces, la fuerza que ejerce tu sangre sobre estos vasos sanguíneos que son tus arterias. ¿Por qué va a estar determinada la presión arterial? La presión arterial va a estar determinada por dos cosas, por esta formulita de acá. El gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Pero Thais, ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco a su vez va a estar determinado por otra fórmula. Va a estar determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección sistólica. Por la frecuencia cardíaca y por la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección sistólica. Pero ya hemos visto qué es la frecuencia cardíaca, ¿no? Cantidad de veces que late tu corazón en un minuto. Ya. Pero ¿qué es ¿qué es el volumen de eyección sistólica? El volumen de eyección sistólica, siempre que hablemos de volumen en estos aspectos, estamos hablando de la cantidad de sangre. Y sistólica, pues obviamente es la cantidad de sangre que va a bombear tu corazón en cada sístole. Cantidad de sangre que bombea tu corazón por cada sístole. Ese es básicamente, ¿no? Volumen de eyección sistólica. Entonces, Thais, ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco se va a definir como el volumen que bombea, o sea, obviamente de sangre, que bombea tu corazón. Y como estamos hablando de frecuencia cardíaca, por minuto. Por minuto. Ahora, ya hemos hablado de qué es el gasto cardíaco. Ahora, ¿qué es la resistencia vascular sistémica? ¿Qué es la resistencia? La resistencia es una fuerza que se opone a que otra avance, ¿no? Entonces tú vas a tener aquí tu vaso sanguíneo, tu arteria. Y esta arteria, o sea, por aquí está pasando tu sangre normal, pero tu arteria tiene una fuerza. A ese se le llama resistencia. Y vascular porque viene del vaso sanguíneo. Esta fuerza se va a oponer a que tu sangre siga recorriendo tu arteria. Eso básicamente es. ¿Y por qué va a estar determinado tu resistencia vascular sistémica? Va a estar determinado por, puede ser,
el diámetro de tus vasos. Cuando te vuelves más viejito, tus vasitos se empiezan a atrofiar, se empiezan a hacer más delgados. Entonces, por eso está determinado por el volumen de tus vasos. Está determinado por si tienes hipertensión también, si tienes colesterol alto, y por y por tu sangre también. O sea, la viscosidad de tu sangre también es un factor para que tu resistencia vascular sistémica se vea afectada. Y esta viscosidad, este paso, esta resistencia vascular sistémica, va a estar determinada por esta ley, por la ley de Poiseuille. Esta ley es importante no solo para PBM, incluso les va a venir en física el próximo ciclo. Esta ley de Poiseuille nos dice que hay dos tipos de flujos. Hay un flujo laminar y hay un flujo turbulento. El flujo laminar es lo que todos queremos tener. Nuestra sangre está dividida en dos. Acá vamos a tener a nuestros glóbulos rojos, glóbulo rojo, glóbulo rojo. Y aquí vamos a tener a nuestro plasma, que va a tener plaquetas, glóbulos blancos, plaquetas, etc., ¿no? La viscosidad se va a dar gracias a quién? A los glóbulos rojos. O sea, si hay más glóbulos rojos en tu sangre, va a haber más viscosidad en tu sangre. Ya, pero el flujo laminar, ¿a qué se refiere? A que tus glóbulos rojos van a pasar así. O sea, esto es obviamente exagerado, pero es más o menos así. Tus glóbulos rojos van a pasar así, ordenaditos, todos ordenaditos. Y tu plasma va a pasar también ordenadito, todos ordenaditos. Todos bien ordenaditos. Y eso es lo normal, ¿no? Eso es lo que un paciente sano debería tener, un flujo laminar. Pero ¿qué pasa con el flujo turbulento? Este flujo turbulento, como podemos ver en la imagen, nos dice que está así como su propio nombre lo indica, una turbulencia. Por acá yo tengo mi glóbulo rojo, ves que está todo por arriba, por abajo, desordenado. Por acá plaquetas. ¿Qué va a hacer este desorden? Va a hacer que se ocasionen, por ejemplo, coágulos, trombos, ¿no? Entonces va a ocasionar que puede que haya una obstrucción de tu arteria. Entonces ya empezarías a tener problemas cardíacos. Y eso pues está determinado, por ejemplo, por una presión alta, una hipertensión. Entonces esa básicamente es la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento. Esta parte es un poco como confusa, pero he tratado de simplificar. No sé si me han entendido hasta acá o si tienen alguna pregunta, si quieren lo puedo repetir. Disculpa, ¿qué significaba RBS? Resistencia vascular sistémica. Ok, gracias. BS. ¿En la E qué significaba? BS. Volumen sistólico. Volumen, ¿cómo es BS? BES. Volumen de eyección sistémica. Volumen de eyección sistémica. ¿Sistémica o sistólica? Perdón, sistólica. Lapsos, me confundo. Ay, Volumen de gracias. eyección sistólica. En cada sístole, ¿no? Aquí lo habíamos mencionado. GC, gasto cardíaco. PA, presión arterial. ¿Listo, chicos? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ya, gracias. Ahora, ¿cuál es el equipo que vamos a usar para obtener la presión arterial de nuestro paciente? Vamos a usar nuestro esfingomanómetro, que yo siempre me confundo al hablar sobre esto, y el estetoscopio. Esfingomanómetro o también tensiómetro, ¿no? Tensiómetro. Yo le digo tensiómetro, pero el tensiómetro es con la valvulita, con ese que parece reloj, que tiene esos numeritos así. Ya. Y el manómetro de mercurio es el que tiene obviamente mercurio. El manómetro que tenemos por acá, que no se nota, ya, es el que va a tener el mercurio, ¿no? Me imagino que lo han visto en la universidad, porque los de la universidad tienen.
acá tiene el mercurio, que va a empezar a elevarse y mientras vas soltando esta bombita, empieza a disminuir hasta que tú escuchas los ruidos de Korolkov. Este escenómetro es delicado, o sea, esto va a tener una bombillita, no sé si les han explicado, pero por acá tiene una bombilla, que es para cerrar y abrir. Y si no lo cierras, o sea, te olvidaste de cerrarlo adecuadamente, entonces el mercurio se va a derramar. Y eso va a ocasionar, obviamente, que esto ya no sirva. Y que encima sea tóxico, porque el mercurio es tóxico. Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de equipos. El otro, si el tensiómetro no tiene mercurio, entonces por eso digo que para mí es más sencillo. Lo demás sí es igual que el tensiómetro. Tiene su manguito, que es lo que va a cubrir el brazo. Tiene sus gomas de conexión, que son estas especie de ligas, ¿no? Negras. Y la pera de goma de insuflación, que es lo que vamos a presionar para que se empiece a elevar el mercurio. Ahora, el estetoscopio va a tener también sus partes. Vamos a tener esto que va a ir hacia nuestros oídos, que van a ser las olivas. Los auriculares, que es esta parte de acá, auriculares. Vamos a tener el tubo de goma, que es lo mismo que en el tensiómetro, estos tubos de goma, esta parte negra. Vamos a tener al diafragma y a la campana. La campana es de donde lo agarras y el diafragma es el grande. No puedo dibujarlo acá, pero algo así. De donde lo agarras. Y el diafragma es por donde vas a escuchar los latidos. Ya. Hasta ahí, claro, chicos, en cuanto a las partes del equipo que se va a utilizar. Sí. Bueno. Lo que más les van a preguntar en cuanto al equipo va a ser el manguito. O sea, fijo, les van a preguntar el manguito. Es por eso que ustedes van a tener que aprenderse esta tabla, sobre todo brazo grueso, adulto normal y quizás el pediátrico. ¿Qué pasa? El manguito, al igual que, por ejemplo, el manguito, cuando no es de un tamaño adecuado, va a sobreestimar o infraestimar la presión del paciente. Es por eso que si estamos frente a un paciente, a un niño, no le vas a poner un manguito normal, tienes que ponerle un manguito pediátrico. Y si estás en un paciente obeso, lo que va a hacer tu manguito, que es para un adulto normal, es presionarlo de más. O sea, lo va a presionar porque su brazo obviamente es más ancho, entonces lo que va a hacer es presionarlo demasiado y justamente presión, ¿no? Va a hacer que la presión se sobreestime, es decir, probablemente te salga que tiene hipertensión, pero no, simplemente es un paciente obeso que tú le has tomado la presión con un manguito normal. Entonces siempre hay que tener cuidado en eso. Ahora, cuando hablamos entonces en un adulto, la circunferencia, con una circunferencia de brazo de 25 a 35, vamos a usar un ancho de manguito de 14 y una longitud de manguito de 52. Ancho, longitud, ¿no? Acá te dice, además, el manguito viene con sus medidas. Y en un brazo grueso vas a utilizar de 17 hasta 68. De 17 de anchura y 68 de longitud más o menos, ¿no? En el pediátrico, 10 de ancho, 41 de largo. Aquí les voy a poner, ¿qué pasa si se le coloca un manguito grande? Si se coloca un manguito grande, no va a ejercer la presión necesaria, entonces se va a infraestimar. Se va a infraestimar. Eso es importante. Esto también han preguntado en el examen, en exámenes pasados. Entonces se va a infraestimar el valor de la presión. Y pues si el bebé, por ejemplo, está teniendo, o el paciente pediátrico, está teniendo una hipertensión, como le has puesto un manguito grande, no te vas a dar cuenta. Te va a salir una presión normal y tú vas a decir, sí, tranquilo. Y de pronto tu paciente llega a emergencia.
Entonces, por eso hay que tener cuidado. Manguito grande. Pero, ¿qué pasa si a un paciente obeso le pusiste un manguito pequeño? Como ya les había dicho, el manguito pequeño no va a ejercer demasiada presión. Al ejercer demasiada presión se va a sobreestimar. Se va a sobreestimar. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Todo claro, chicos? Y todo entendible. Claro, todo claro. Gracias. Bien, ahora vamos a ver. Ay, lapsos otra vez. Presión diastólica. Ya, a ver. Tenemos dos tipos de presiones, ¿no? La presión sistólica y la presión diastólica. ¿Qué hemos dicho que es la presión sistólica? O bueno, ¿qué es la sístole? Es como tener una esponja y oprimirla, aplastarla. Esa va a ser la sístole. Y la diástole se relaja, ¿no? Entonces, sístole contracción, diástole relajación. Entonces, si tú tienes una esponja y la estás presionando, obviamente la presión que vas a ejercer en ese momento va a ser más alta. Es por eso que tu presión sistólica va a ser el número más elevado en la presión cuando te lo van a tomar. Es decir, que si yo te doy 120 sobre 60, ¿cuál va a ser la diastólica? Perdón, la sistólica. 120. 120, muy bien. Esta va a ser la sistólica. La diastólica va a ser 60. Es decir, la menor, el número más bajo. Ahora, ¿cómo sé cuál es mi presión sistólica y cuál es mi presión diastólica? Cuando tú estás tomando la presión, que no sé si he puesto un PPT de cómo se toma. No, me he puesto. Ya. Cuando tú tomas la presión de un paciente, tu paciente llega a tu consultorio y le vas a decir, señor, le voy a tomar la presión para evaluar cómo está, porque de repente a tu paciente le está doliendo la cabeza. Entonces tú puedes decir, no, de repente tiene hipertensión, prehipertensión, le voy a tomar la presión. Ya. Haces que tu paciente se siente, que ponga su brazo en 90 grados, identificas la arteria braquial que está en esta parte de tu brazo, se puede ver, esta parte de tu brazo, la identificas, colocas primero tu manguito y sin que el manguito esté sobre el estetoscopio, vas a colocar el estetoscopio. Vas a cerrar la bombillita, vas a empezar a insuflar con la bomba de insuflación hasta que llegue más o menos a 180. Luego vas a empezar a soltar la bombillita y va a ocurrir esto. Vamos a tener a los ruidos de Korotko. Tú de pronto no estás escuchando nada en 180 y de pronto empiezas a soltar la bombilla y llega a 120 y empiezas a escuchar como un latido, ¡pum! Esa sería en donde escuchaste el latido, te va a avisar, ya sea el tensiómetro, el manómetro, te va a avisar en qué número cayó el primer ruido. Y esa te va a indicar que es tu presión sistólica. Luego vas a escuchar unos cuantos latidos más, en la fase 3 se intensifican, y de pronto, fase 4, fase 5, ya no escuchas nada. Cuando ya no escuchas nada, has escuchado el último ruido que va a ser lentito, despacito, ahí es donde vas a decir, ya, esta va a ser la presión diastólica. Ya, esa va a ser la presión diastólica. Ahora, siempre va a ser así, Thais, siempre en mi paciente yo voy a escuchar la presión sistólica en la primera fase y la presión diastólica en la fase 5. No. Siempre en medicina van a haber excepciones y todo va a depender de tu paciente. Si es un paciente gestante, es una paciente gestante o es un paciente pediátrico o adulto, pero que está muy delgado, puede tener anorexia o simplemente puede ser muy delgado, la presión diastólica no la vas a escuchar en la fase 5, la vas a escuchar en la fase 3 más o menos. Eso es en una embarazada o un paciente delgado, un paciente muy, muy delgado.
Más o menos ahí es donde vas a escuchar la presión diastólica, es decir, que este paciente no va a tener las 5 fases, va a tener simplemente 3 fases. ¿Ya? ¿Claro, chicos? Sí, todo claro. Ya, gracias. Ahora vamos a ver los valores. Cuando tú consideras que una presión va a ser normal, le vas a decir a tu paciente, no, estás bien, estás normal. Y te dice, pero no, señorita, a mí me duele la cabeza. Ya, a ver, vamos a tomarle la presión. Y tú le vas a decir, no, usted está normal. ¿Cuándo? Cuando veas que su presión sistólica va a estar en este rango, 90, 190, 120. Y su presión diastólica está en este rango, 60, 80. ¿Qué va a pasar si aumenta? Ya no es 120, empieza a ser 130. 130 sobre 85. Ah, no, mi paciente ya tiene prehipertensión. Entonces le voy a dar un tratamiento, le voy a decir que baje el consumo de sal, que baje su consumo de café, para que no llegue a tener hipertensión, porque la hipertensión, ya lo vamos a ver más adelante, causa muchos problemas. ¿Qué pasa si tu paciente llega en 150 sobre 95? Uy, no, tu paciente tiene hipertensión. ¿Y cuándo consideras que tiene hipotensión? Ya en la hipotensión no se va a evaluar la presión diastólica, simplemente consideras si es que su presión sistólica es menor a 90 y ya consideras que tu paciente tiene hipotensión. Ahora, ahí siempre va a ser así. Siempre yo voy a considerar que mi paciente tiene hipotensión siempre cuando tenga menos de 90. No. Miren, un paciente, por ejemplo, hipertenso, va a tener este valor, ¿no? Ya tuvo hipertensión. La hipertensión no es que tú vas a poder bajarle la presión, no, simplemente se va a quedar ahí y lo que tú tienes que hacer es controlarla. Entonces, va a tener esta presión. Ya, tu paciente tiene esa presión. Y llega tu paciente y te dice, señorita, ¿me puede tomar la presión? Y le dices, sí, normal, ya le voy a tomar la presión. Y tú ves a tu paciente y dices, mi paciente tiene 120 sobre 60, mi paciente está normal. Y lo mandas a su casa, ¿no? No, usted está normal. De repente ha tenido estrés, de repente no sé. Y de pronto, horas después, tu paciente está llegando a emergencia. ¿Por qué? Porque para los pacientes que tienen hipertensión, ya su hipotensión no va a ser cuando llegue a menos de 90, sino lo que tú consideras normal para tu paciente con hipertensión va a considerarse una hipotensión. Ay, perdón. Ya, para tu paciente se va a considerar una hipotensión. Es por eso que es importante evaluar pues, la historia clínica de tu paciente, ver sus antecedentes, ver si tiene hipertensión, ver si tiene hipertensión, si está normal, si tiene rangos normales y todo ello, ¿no? Eso en cuanto a un paciente con hipertensión. Ahora, cuando tú detectas que tu paciente tiene hipertensión, llega tu paciente a consulta, le tomas la presión, tiene 150 sobre 95. Ah, no, mi paciente tiene hipertensión. Le voy a poner hipertenso. No. A veces es porque antes de llegar a tu consulta, de repente el paciente ha tomado café o se ha estresado, no sé, y le ha subido la presión. Entonces, lo que se debe hacer para descartar o diagnosticar al paciente con hipertensión es hacer que tu paciente tenga un control. O sea, le vas a decir, mire, señor, la verdad es que se sospecha que usted tiene hipertensión. Vamos a hacerle un control. Usted va a ir a la farmacia más cercana o va a ir a la posta más cercana y se va a tomar la presión más o menos unas 2 veces al día, una semana. Si tu paciente presenta 2 a más días de tener presiones altas, entonces ya puedes decir que tu paciente tiene hipertensión. Pero por una sola, no. Tienes que mandarle a hacer un estudio de más o menos una semana. ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? Sí, pero en la parte en la que dijo de la hipertensión, que tiene que ver algo con la hipotensión, no entendí muy bien. O La sea, lo que yo me excepción. refiero es a que cuando ya tu paciente tiene hipertensión, sus valores normales no van a bajar. O sea, si tu paciente ya le detectaron hipertensión y le detectan que su presión
de ahí en adelante va a ser de 150/95. Lo único que se hace en la hipertensión es mantener al paciente equilibrado, por decirlo así, no le vas a lograr bajar la presión. Entonces, si la presión, por ejemplo, le tomas la presión y dices, tiene 120/60, para tu paciente hipertenso, eso no es normal. O sea, para tu paciente hipertenso, lo normal va a ser 150/95, unos más, unos menos. Pero llegar a 120/60 para tu paciente hipertenso puede ser una hipotensión. A eso me refiero. Eso obviamente es una aclaración porque no les va a venir en el, Gracias. en el examen. Pero sí aprendas estos valores, eso sí. Ya. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Ya. Vamos a continuar entonces. Esta es la última parte, sería la última parte. La hipertensión. La hipertensión. Ya. La hipertensión se le va a llamar asesino silencioso. ¿Por qué? Porque la hipertensión, bueno, te puede dar señales o síntomas de que te puede doler la cabeza, de repente te puedes sentir mal, pero como nuestro sistema de salud es así, de repente no te quieren atender, de repente tu cita es de aquí para el próximo año. Entonces dices, no, ya no me voy a ir a la posta, yo seguro me tomo un paracetamol y me pasa, seguro tengo migraña, ya saben, pues, ¿no? Se empiezan a autodiagnosticar los pacientes. Entonces se le llama asesino silencioso porque no te vas a dar cuenta hasta que vas, no sé, por ejemplo, soy una paciente que tiene hipertensión y de pronto un día me siento mal y empiezo a hincharme, a hincharme, a hincharme. ¿Qué estoy haciendo? Estoy teniendo insuficiencia renal. Me voy a emergencia porque ya me preocupo. Me voy a emergencia y me dicen, señora o señorita, usted va a tener que hacerse diálisis porque tiene una insuficiencia renal. Entonces, ¿por qué? Porque no me fui a mis chequeos. Cuando me estaban dando las señales que no eran tan obvias, no me fui a hacerme los chequeos y ahora pues tengo estas complicaciones, ¿no? Que las complicaciones de la hipertensión van a ser un infarto al miocardio, una hemorragia intracraneal y una insuficiencia renal. Que se dan cuenta que estas complicaciones pues suceden cuando ya el paciente está yendo a emergencia, porque ya pues obviamente para esto no se puede automedicar, ¿no? ¿Cuáles son las causas para que tú seas un paciente hipertenso? Tengas ingestas elevadas de sal, café y una vida sedentaria, no hagas ejercicio, te tomes 5 cafés diarios, tengas un colesterol elevado, seas una persona obesa y pues también hay medicamentos que elevan esta presión arterial. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí todo claro entonces? Gracias, Anali. Todo claro. Gracias. Ya. Entonces les voy a pasar un quiz que tiene 8 preguntitas para que lo puedan resolver y después nosotros lo resolvemos juntos. Para que si se han equivocado, pues absolver dudas. Espérenme un ratito. Les voy a pasar el código. Se los he pasado por WhatsApp y se los voy a pasar por acá por Teams. Vayas uniéndose. Denme un ratito, por favor.
Ya, entonces voy a empezar el quiz. Pueden ir respondiendo, chicos.
Ya, creo que la mayoría ya terminó. Voy a compartir entonces para resolver las preguntas y ya también las de pre y post test para que no queden dudas. Ya. Chicos, ¿cómo se define la hipertensión arterial? Hiper, ¿qué sería? Elevada. Elevado, ¿no? Así. ¿Qué es una presión arterial baja? ¿Cómo se llama? Hipotensión. Hipotensión. Bueno, es normal. Y un ritmo cardíaco rápido que no tiene nada que ver con la presión, pero ¿cómo se llama? No te preocupes, Rodrigo, no pasa nada si no haces el quiz. Normal. ¿Qué sería un ritmo cardíaco rápido? Taquicardia. Aquí, muy bien. Gracias. Listo. Siguiente pregunta. Un paciente tiene una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe este pulso en términos de frecuencia? ¿Cuáles son los valores normales de los latidos por minuto, del pulso? O de la frecuencia cardíaca, perdón. ¿Cuáles son los valores normales? 120. ¿De los latidos por minuto? ¿De la frecuencia cardíaca? De 60 a 100. De 60 a 100. En latidos por minuto, o también le llaman pulsaciones por minuto, cualquiera de estas dos. Entonces, si es 80, está en el rango normal, estaría por acá, ¿no? Entonces está normal. ¿Cómo se define la presión arterial? La fuerza del corazón que bombea sangre, la resistencia que encuentra en las arterias del paso de la sangre, el volumen total de sangre en la resistencia en el sistema circulatorio y la cantidad de oxígeno en la sangre. Esto no tiene nada que ver. Y es la resistencia o la presión, ¿no? La presión que ejerce la sangre sobre las arterias. Entonces, esta sería. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la técnica correcta para medir el pulso radial? Bueno, ya está marcado. No sé por qué está marcado, pero bueno. Utilizar el pulgar. ¿Qué les había dicho? ¿El pulgar se usa? No. No. Nunca usar el pulgar, no, nunca. ¿Qué dos se usa? El índice y el medio. Y ejercer una presión. Y la presión la vas a ejercer obviamente si haces una presión sobre un hueso, ¿no? Es que el hueso es una estructura dura, fuerte. Entonces, en la radial, por ejemplo, presionas y ya vas a sentir el pulso. Mover los dedos, no, simplemente presionar con fuerza. Y aplicar una presión en la vena yugular para elevar el pulso. Eso obviamente no se debe hacer. Ya. ¿Cuál es el rango normal para la presión arterial diastólica en adultos? De 60 a 80, ¿no? De 100 a 120, bueno, era 90, pero de 90 a 120, ¿qué sería? ¿La presión normal ¿de qué? ¿De la presión diastólica o sistólica? Sistólica. Sistólica. Y si yo tengo una presión diastólica mayor de 140, ¿qué tendría? ¿Taquicardia? Hipertensión. Hipertensión, muy bien. Estamos hablando de presión, ¿no? Entonces, presión sería contención, hipertensión. La taquicardia sería en el pulso, ¿ya? ¿Cuáles son los dos números en una lectura de presión arterial y qué representan? Tenemos entonces a la presión sistólica, la presión diastólica, y esta va a representar la fuerza o la presión que se va a ejercer en el corazón al momento pues de contraerse, que es la sístole, y al momento de relajarse, que es la diástole. Ya. ¿Cuál de los siguientes sitios es el más común utilizado para medir el pulso? ¿Cuál les había dicho, chicos? ¿Cuál es el más común?
El radial, no, el radial. ¿Para qué se usa el braquial? Para tomar la presión. Para la Toma. presión. Ajá, muy bien, gracias. Para tomar la presión. ¿Cuál es el propósito principal de medir el pulso? Ya, esta que no tiene en rojito, ¿cuál sería? ¿Y la frecuencia cardíaca? Medir la frecuencia cardíaca, ¿no? Eso es lo que se busca. Que ya sabemos que la frecuencia cardíaca es un pedacito del pulso, ¿no? Y bueno, este ya sería el de su pretest. Dice que existe una enfermedad que se llama asesino silencioso, porque no se da cuenta cuando se han visto afectados diferentes órganos, como los riñones. No les hablé de pacientes con insuficiencia renal. ¿Cómo se le llama a este asesino silencioso? Hipertensión arterial. Hipertensión arterial. ¿Cuál de los siguientes sitios es el más común para medir el pulso? Arteria radial. La arteria radial. Hagan un ratito, chicos. Ya, ay, no se está compartiendo. Ya. La arteria radial, ¿no? Que también lo habíamos visto en el quizzes. Ya. Menciona cuál no es una causa de la hipertensión arterial. ¿Cuál no sería una causa? Flujo laminar. Flujo laminar. ¿Por qué? Porque les había dicho que el flujo laminar es lo normal, lo adecuado, lo que debería pasar, ¿no? El flujo turbulento es cuando todo se ve en desorden y puede ocasionar que haya trombos, que haya coágulos, y eso ocasiona pues que haya una hipertensión arterial, una presión alta. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre la presión sistólica y la presión diastólica? ¿Cuál sería? Que la presión sistólica es la presión máxima en las arterias durante la contracción del corazón, mientras que la presión distólica es la presión mínima durante la relajación del corazón. Muy bien, esa sería, ¿no? No, tenemos una más. Ah, no, es la misma, creo. No, no es la misma. Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la relación entre la presión arterial y el pulso? Que la presión arterial se mide en milímetros de mercurio, mientras que el pulso se mide en latidos por minuto. Ujú. Listo, chicos. Entonces, acá les doy el resumen de la clase. Acá tenemos para que ustedes puedan evaluar. Como les había dicho, lo del sistema cardiovascular en realidad era una introducción. Lo que más tienen que acordarse son los de los receptores, qué es el pulso, sus características, los puntos de medición, porque les van a preguntar sí o sí, sobre todo cuál es el más común, cuál se usa para la presión arterial y todo ello. Y en la presión arterial, pues las fórmulas, los tipos de flujos y todo eso, ¿no? Entonces, eso les va a ayudar para que tengan su resumen y puedan repasar para el parcial. A ver, déjenme un ratito, voy a dejar de grabar.